Muy buenas tardes o muy buenos días para todos ustedes que en estos momentos están ingresando a este evento online, evento en vivo, también webinar, con respecto a cómo operar con patrones de cambio y de continuación de la tendencia. Es un tema, la verdad, bastante interesante, importante, donde vamos a estar aprendiendo bastantes aspectos. Entonces, muy buenas tardes, buenos días, dependiendo del país donde nos estén sintonizando. Mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior por parte del Distrito Financiero y pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema. Ok, Bando, te voy saludando a ti, muy buenas tardes. Me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en estos momentos para saber, bueno, cuál es el alcance que tenemos en el webinar de esta tarde. Entonces, bueno. La verdad es un inicio de semana bastante interesante. Tenemos información relevante con respecto a los mercados financieros. Aquí la idea es que nosotros vamos a aprovechar pues toda esta información que se va a presentar desde el punto de vista fundamental y que muy seguramente van a empezar a brindar información los activos, es decir, nos van a dar señales de entradas y nosotros como operadores del mercado tenemos que identificarlos de una manera bastante eficiente y por eso es que vamos a trabajar o el día de hoy vamos a explicar este tema de los patrones de cambio de continuación de la tendencia, siendo pues yo podría decir que uno de los temas más importantes desde el punto de vista del análisis chartista o desde el punto de vista del análisis técnico, porque aquí sin duda alguna nosotros nos vamos a enfrentar a los mercados financieros, vamos a más que todo de enfrentarnos a los mercados es poder identificar ya sean esas pautas que nosotros podemos entender de la tendencia o de esos posibles cambios de tendencia. Al final, eso es lo que nos dice a nosotros un patrón de cambio y de confirmación, bueno, de continuación o de cambio de tendencia. Es precisamente que nos marca una pauta donde se puede presentar la continuación de la dirección de la tendencia o que ya hay suficiente información que nos esté brindando un posible cambio de la tendencia. Entonces, eso es en lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, pues nada, arranquemos con este tema, la verdad, bastante interesante. Ahora, siempre que nosotros vamos a arrancar con cualquier tema, ya sea de un aspecto técnico, un aspecto fundamental, es importante que nosotros empecemos desde la base. ¿Cuál es esa base que nosotros vamos a hablar del día de hoy? Y es el tema de que los patrones gráficos, nosotros los vamos a entender como aquellas formaciones en donde los precios materializan un conjunto de diferentes figuras, ¿cierto? A través de los gráficos de los activos y aquí es donde nosotros como operadores del mercado vamos a tener una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Identificarlos de una manera mucho más precisa, mucho más, digamos que sólida o fuerte. eh, y ahí nosotros lo que nosotros vamos a tratar de encontrar es posiblemente una entrada lo suficientemente viable para podernos llevar ese inicio de una nueva tendencia o tener la información necesaria para la confirmación de un posible cambio de tendencia. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar a través de los patrones de cambio y de los patrones de continuación de la tendencia. Ahora, cada uno de estos dos tipos de patrones gráficos tiene ciertas características y que adicionalmente se utiliza cada una de una diferente manera. Cuando nosotros arrancamos y hablamos de los patrones de cambio de la tendencia, que son aquellos que nos están dando información de que se está presentando una posible corrección o cambio en el movimiento de los precios o en esa tendencia que normalmente es prolongada y que adicionalmente nos está dando la información de que se está llegando a la finalidad de esa tendencia. Es decir, que ya no hay los suficientes elementos o aspectos que permitan de que ese movimiento en los activos mantenga una continuación y que simplemente se presente o que se determinen nuevos factores o nuevas condiciones que al final que van a generar de que se presente posiblemente una dirección opuesta. Eso es lo que nos dice el cambio de la tendencia, es decir, ir en contra de la tendencia primaria o principal. ¿Por qué? Porque pues efectivamente llegó a su finalidad. Y luego tenemos los patrones de continuación de la tendencia, que son aquellos que surgen en el mercado cuando pues normalmente se presenta una pauta. Cuando nosotros hablamos de continuación, y nos referimos a la pauta, es decir, que existe un descanso de la tendencia. Claro, ¿cuál es la diferencia?
entre ambos desde este punto de vista, que normalmente los patrones de cambio nos está diciendo que esa tendencia está llegando a su fin, mientras que los patrones de continuación nos están diciendo, ojo, es simplemente un descanso o una pauta. ¿Y por qué se genera normalmente esa pauta? Puede ser por excesos de fuerza en el movimiento, también puede ser por el aspecto, digamos que más relevante, es por una condición fundamental. Digamos que a qué nos referimos de una condición fundamental, de que pues el mercado puede estar esperando es nueva información. Esa nueva información lo que le puede permitir al mercado es tener más, digamos que recursos necesarios para que pues precisamente se vaya marcando de una mejor manera ese comportamiento de los precios de los activos, es decir, bajo nuevos datos en el mercado, o porque simplemente también se llegó a una finalidad de la tendencia. Y a esa finalidad no significa de que se vaya a presentar, o digamos que de cierta manera, un cambio de tendencia, digamos, sí, un cambio de tendencia, una dirección opuesta, sino que los factores que impulsaron el movimiento por parte de las cotizaciones hasta ese nivel del precio, puede que de cierta manera se agoten en ese momento, pero más adelante vuelvan a retomar. Esa es la gran diferencia cuando nosotros hablamos de los patrones de cambio y de los patrones de continuación de la tendencia. ¿Listo? Es como para que nosotros tengamos en claro y en cuenta esto de aquí en adelante. Ahora, cuando nosotros siempre vamos a hablar de patrones de cambio y continuación de tendencia, debemos tener en cuenta que existen ciertos requisitos que se deben cumplir para poder identificar estos tipos de patrón. Normalmente para que surja un patrón de cambio de tendencia, tiene que existir previamente una tendencia actual y que esa tendencia predomine en el mercado o en el instrumento del activo. Es decir, si nosotros vamos a hablar de un patrón de cambio, la condición previa es que anteriormente exista tendencia definida. Pero claro, una tendencia definida, ¿a qué nos referimos? De que exista ya sea tendencia alcista o que sea una tendencia bajista, pero que sea previamente definida y que debido a ese punto de cambio se pueda presentar la condición de el cambio o más que todo se podría decir que una nueva dirección de la tendencia. Eso es como desde el punto de vista de los requisitos del cambio de cambio de tendencia. Entre más grande sea la formación del patrón que nosotros vayamos a identificar, más fuerte va a ser el movimiento que se va a presentar si se llega a cumplir el patrón. Es decir, que si nosotros utilizamos un patrón que tenga una complejidad mucho mayor, al momento de cumplirse esa condición, muy seguramente el movimiento va a ser más fuerte, va a ser más evidente. Mientras que, claro está, si el movimiento por parte desde un patrón bastante sencillo, pues puede que efectivamente sea algo muy básico el movimiento y no se presente algo de una mayor manera. Entonces, como un punto que nosotros también vamos a tener en cuenta. Adicionalmente, hay veces es importante siempre corroborar la información de los patrones, sobre todo si podemos analizar el volumen por parte de los activos. Normalmente aquí, cuando hablamos del volumen, es de la cantidad de liquidez que se están presentando en esas formaciones. ¿Por qué? Normalmente el volumen lo que nos va a nosotros ayudar es a confirmar precisamente la formación por parte del patrón. No estoy diciendo, digamos, de que funciona el volumen al 100%, porque claro, dependiendo del tipo de mercado, ustedes van a poder ver que el volumen es viable o no viable. Si miramos en mercado de acciones, volumen, analizar el volumen es importante. Si miramos en Forex, no es nada importante porque pues medir el volumen en Forex, digamos que no es tan relevante o no es tan necesario, digamos en ese sentido. Entonces, claro, es importante que nosotros siempre tratemos de mirar que esas condiciones que están presentando el cambio, la continuación de la tendencia, realmente sean lo suficientemente fuertes o evidentes para, digamos que de cierta manera, no llevarnos señales falsas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primer patrón, que es el patrón de cambio, o bueno, primero vamos a empezar con los patrones de cambio de tendencia. Normalmente estos patrones de cambio de tendencia son aquellos que nos están diciendo que pues que la tendencia previa llegó a su fin y que se va a marcar una nueva dirección contraria a la tendencia principal. Entonces, como para que nosotros tengamos en cuenta. Y de hecho, el primer patrón hace referencia al patrón de púa o pico. Es decir, independientemente que sea una tendencia bajista o que sea una tendencia alcista, nosotros cuando nosotros vemos el patrón de la púa o del pico, normalmente es cuando nosotros vemos que el movimiento inicial es totalmente eliminado al movimiento secundario. Es decir, que la corrección de la tendencia pues elimina previamente el movimiento anterior, es decir, el rango anterior, en pocas palabras, la dirección alcista que marcó el activo, pues
digamos que es contrarrestado a la tendencia bajista, en el caso de la púa, porque la púa hace referencia al cambio de la dirección de la tendencia de la alza a la baja, mientras que el pico hace referencia al cambio de tendencia entre la baja al alza. Normalmente este es uno de los patrones más básicos y digamos que de cierta manera más sencillos de encontrar, por lo cual digamos que no es tan común usarlo y que como es un patrón tan visible o es tan regular, pues normalmente su efecto, a pesar de que puede ser viable, digamos que pues es muy recurrente, entonces puede que no sea un patrón que nos confirme un fuerte movimiento en la dirección. De pronto, si nosotros queremos encontrar un patrón, una púa que nos brinde bastantes datos, podríamos utilizar marcos de tiempo mayores. Diario, también tenemos desde el punto de vista de la semana uno o desde el punto de vista del mes. ¿Por qué? Porque claro, aquí vamos a tener pues digamos que mayor peso en los datos para este tipo de patrón. Igualmente, este patrón también, como es tan recurrente en el mercado, también es uno de los patrones que puede llegar a generar más información falsa. Entonces, cuando nosotros trabajamos el patrón de la púa, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Primero, la identificación previa de la tendencia. Digamos, en este caso, nosotros lo que estamos viendo es que existe tendencia alcista, evidenciamos la tendencia alcista, se llega a marcar un máximo y precisamente cuando nosotros estamos o identificamos que se presenta un patrón de velas japonesas, porque normalmente los patrones de cambio y continuación los podemos justificar con velas japonesas. Como en este caso de este techo en pinzas, en donde ya nosotros vemos que se empiezan a presentar nuevos mínimos, aquí ya nosotros podemos esperar el patrón de el pico o la púa. En este caso es un pico. ¿Y qué es lo que normalmente yo siempre recomiendo cuando trabajamos con el pico? Es que identifiquemos ese rango de negociación que se marcó entre la base de la púa, no, qué pena, estamos hablando del pico acá, más que la base, estamos hablando como de determinar el rango entre el mínimo y el máximo seleccionado, es decir, trabajamos mínimos y máximos, y aquí lo que nosotros simplemente hacemos es que trabajamos con el 50%. Entonces, en dado caso en que las cotizaciones superen este 50%, ya tendríamos nuestra señal de entrada y tendríamos una posición en venta. ¿Hasta dónde llevaríamos el beneficio? Pues hasta la base o hasta el mínimo que nosotros marcamos desde el punto de vista de la tendencia alcista que marcó el patrón en este caso del pico. Es decir, si el pico inició con el rango de negociación bajo, en este caso que estamos viendo el euro dólar, estamos viendo en 1.07, bueno, 0.07100. Nosotros al momento de confirmar el rompimiento en el 73, 71, lo que hacemos es que buscamos beneficios de acuerdo a esa base que nos marcó la tendencia alcista de ese patrón de pico o de púa. De hecho, aquí en esos momentos también se puede estar presentando otro patrón de pico púa, incluso podemos tener casi un patrón de doble techo. Pero claro, si trabajamos con el pico y la púa, ya sabemos, trabajamos 50% es casi el mismo rango del anterior. Nos ubicamos un poco más abajo para confirmar la entrada, buscando beneficios con respecto a la base o al siguiente soporte más relevante por parte de las cotizaciones, que puede ser en el nivel que ya habíamos marcado previamente, que trabajó antes como soporte, o mucho mejor ubicando un soporte más técnico en 1.06980. Entonces, esta es la manera como nosotros trabajamos el patrón de púa o el patrón sí, patrón de púa o pico. Luego tenemos el doble techo y el doble suelo, que normalmente ese es uno de los patrones más utilizados porque de cierta manera tiene un efecto bastante marcado en los activos, es decir, es un patrón un poco más viable y más confiable que el patrón de púa o de pico. Y aquí lo que normalmente es que vamos a poder encontrar este patrón que va a tener una formación como si fuera una M o W, dependiendo de la dirección de la tendencia. Si es un cambio de tendencia alcista a tendencia bajista, lo que nosotros vamos a ver es el patrón del M, que hace referencia a dos techos, mientras que vamos a ver el W de un cambio de tendencia bajista a alcista, donde vamos a encontrar el famoso doble suelo o dos veces que toca el suelo por parte del activo. Normalmente este es uno de los patrones más sencillos de trabajar porque lo que nos beneficia a nosotros es que podemos trabajar siempre la línea del cuello. Es decir, al momento en que nosotros evidenciamos de que el patrón está marcando el primer techo y luego encuentra un soporte por parte del activo, este soporte puede trabajar como el nivel del siguiente breakout o rompimiento. Entonces, claro, al momento en que se confirme el segundo techo, lo que nosotros hacemos es que esperamos el posible rompimiento con esa línea del cuello que trabaja en este caso como soporte debido a que esperamos un cambio de tendencia bajista,
pero en el patrón del doble suelo trabaja es como una resistencia. ¿Listo? Entonces, al momento en que se presenta ese breakout o ese rompimiento, nosotros confirmamos esa entrada y en el caso del doble techo, nosotros tomamos posición en venta porque esperamos un cambio de tendencia bajista. Mientras que en el doble suelo tomamos una posición en compra porque esperamos un cambio de tendencia al alza. Eso es lo que nosotros analizamos y determinamos por parte del patrón del doble techo o del doble suelo. De hecho, miremoslo acá que ya les tenía listo algo, bueno, este de acá. Yo sé, no está completamente definido, que eso es algo un poco difícil y adicionalmente es como uno de los puntos también más importantes que quiero que tengamos en cuenta de aquí en adelante. ¿Y cuál es? Es que los patrones de cambio de continuación, así como las velas japonesas, no significa que se vayan a presentar al 100% exactos como nosotros vamos a poder encontrar en la teoría. Entonces aquí lo que pasa es que nosotros como operadores del mercado no vamos a esperar de que todo se presente tal cual como está escrito, sino que nosotros podemos trabajar con patrones o movimientos lo más acercados posibles a lo que nos está dando pues efectivamente la información por parte del activo. Entonces, en este caso, nosotros simplemente tenemos es que aprovechar la información que nos está dando y aquí, como pueden ver, tenemos precisamente un doble techo, ya digamos que no tan completamente marcado, pero lo que sí tenemos marcado es la línea del cuello. Entonces, claro, al momento de identificar la línea del cuello, lo que nosotros hacemos es que establecemos esa línea, esperamos rompimiento, lo rompe, confirmación del rompimiento, pero de hecho ya con la confirmación del rompimiento es con el 50% esta vela nosotros podemos entrar o al momento en que supera el mínimo que marcó la vela del rompimiento anterior. Es decir, aquí ya confirmamos nuestra entrada y buscamos beneficios. ¿Dónde podemos buscar beneficios? Normalmente es en el suelo por parte de la primera tendencia que se ha marcado en el activo o simplemente por parte de análisis de velas japonesas. Es decir, que si entramos acá podemos buscarlo a través del 50% de esta gran vela para tomar beneficios o del 50% de la anterior vela para tomar beneficios. Esto es lo bueno del patrón del doble techo y también adicionalmente del doble suelo. ¿Por qué? Porque es un patrón donde la línea del cuello nos va a ayudar a nosotros para poder ver de una mejor manera ese posible rompimiento por parte del activo. Y sin duda alguna, puedo mencionar y asegurar de que es una de las mejores maneras para poder trabajar bueno, los patrones de cambio de continuación. Es una muy buena manera de identificarlo y como pueden ver, es bastante rentable y adicionalmente sencillo de operar. Eso es un punto también importante. Ahora, por parte del triple techo o del triple suelo, nosotros lo que vamos a poder observar es que es parecido al doble suelo y al doble techo. ¿Por qué? Porque en este caso lo que nosotros vamos a esperar es que en vez de que se presente el rompimiento por parte de la resistencia o el soporte, es que se genere, digamos que otro rebote por parte de las cotizaciones del activo y que este patrón es un poco menos visible porque claro, es más difícil de que se forme, pero como digamos que es un poco más complicado en que se forme, significa de que el patrón va a ser cada vez más viable, es decir, va a ser más relevante o va a ser mucho más fuerte para que se presente efectivamente ese movimiento. Entonces aquí normalmente en vez de esperar dos techos, podemos encontrar tres techos y dos suelos, vamos a poder encontrar tres suelos. Claro, aquí nuevamente trabajamos con el mismo aspecto, con la línea del cuello. La línea del cuello es donde nosotros vamos a poder identificar el rompimiento por parte del soporte o de la resistencia, en el caso de una tendencia alcista, resistencia, en el caso de una tendencia bajista, soporte, estamos hablando de la nueva tendencia, ¿cierto? Y aquí simplemente nosotros esperamos breakout, confirmamos ese breakout y obviamente confirmamos la operación. Igualmente, siempre es importante reiterar la información que me está confirmando el breakout o que me está confirmando la entrada por parte del activo. Es importante que nosotros siempre trabajemos en ello, ¿listo? No es tan bueno que nosotros simplemente intentemos operar solamente con información que nos brinda el patrón. Es importante que complementemos nuestro análisis con indicadores, con análisis fundamental, con otros aspectos del análisis técnico. ¿Para qué? Para estar con mayor información y certeza para la toma de ese tipo de decisiones. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos del triple techo, del triple suelo, ¿cómo nosotros lo vamos a poder encontrar? De cierta manera también, lo que les decía anteriormente, es un poco más difícil de encontrar en comparación de otros patrones. Pero lo bueno es que si identificamos bien esa línea del cuello, ya sea de manera diagonal o ya sea de manera
horizontal, como en este caso lo voy a hacer, más o menos la línea del cuello estaría bajo este parámetro, nosotros vamos a poder identificar siempre el breakout o el rompimiento por parte del comportamiento de los precios y en ese rompimiento nosotros tomamos beneficio, en este caso un, dos, tres techos, aunque claro, están desnivelados. Esto lo que nos puede a nosotros es dar menos confianza de que el patrón se puede cumplir, el patrón de cambio de la tendencia, pero pues al momento en que se cumpla nosotros pues efectivamente vamos a poder tener la información necesaria para confirmar precisamente ese movimiento. Simplemente esperamos breakout, se representa el breakout. Aquí ya es estudio de velas porque claro, rompe. Primera vela de incertidumbre, segunda vela de incertidumbre, no nos confirma tanto el patrón, pero igualmente es dirección bajista. Inicia con gap bajista esta vela y lo que podemos ver es que las siguientes dos velas ya nos confirman el movimiento de salida en el mercado. Aquí sí es una salida por orden, ni siquiera por orden pendiente, sino que también es por orden directa del mercado o de ejecución del mercado. Ejecutamos y tomamos beneficios de acuerdo a marcos históricos, o a datos históricos, qué pena. Aquí sí lo recomiendo, o si digamos que de cierta manera ya tienen una estrategia entre stop loss y take profit para un buen margen de beneficio, les recomiendo que lo utilicen porque normalmente los patrones de cambio de continuación de tendencia, digamos que no tienen una estrategia completamente marcada para poder determinar ahí si realmente se puede presentar un movimiento exacto de pips o de datos. Digamos que eso no se puede calcular jamás, pero pues igualmente es importante que nosotros tengamos bastante cuidado con ello. ¿Listo? Es como un punto que vamos a tener en cuenta de ahí en adelante. Igualmente es un patrón bastante viable. Luego tenemos el techo y el suelo redondeado. Normalmente esos también son patrones de cambio de la tendencia. Este incluso es un poco más sencillo de hecho de que aparezca que el triple suelo y que el triple techo, pero es menos usual que el doble techo y el doble suelo. ¿Por qué? Porque normalmente aquí lo que nosotros vemos es que este patrón consiste en que se van formando como varios puntos entre niveles máximos y mínimos, en los cuales forman una especie de circunferencia, o digamos que desde un punto de vista de, digamos, de un círculo entre extremos, por decirlo así. Digamos que en el caso del techo redondeado, lo que nosotros vamos a esperar es un cambio de tendencia a la baja, y en el suelo redondeado es un cambio de tendencia al alza en donde nosotros, ¿qué es lo que esperamos aquí? Que al momento en que se vayan acumulando esos máximos y esos mínimos, podamos identificar un nivel máximo, o es decir, el nivel más alto, y, y en el caso del cambio de tendencia alcista, encontramos el soporte, luego consolidamos la resistencia con los siguientes movimientos por parte del activo y ahí lo que hacemos es que esperamos el famoso breakout. Normalmente siempre operar con patrones de cambio de continuación, estamos operando con breakout o la estrategia de rompimientos a través de soportes y de resistencias marcados por parte de la tendencia. Ahora, ¿por qué este patrón se considera como un poco más viable que otros? Porque aquí estamos hablando de la teoría de la acumulación y de la distribución de la tendencia. Entonces, claro, como nosotros vemos que se marcan máximos y mínimos, pero que son cada vez más cerrados, aquí es como si tuviéramos un comportamiento más puro desde el punto de vista de los toros versus los osos. Entonces, claro, como ya sea por parte de distribución que marca la tendencia bajista o ya sea por parte de la acumulación que marca una tendencia alcista, esos momentos laterales se pueden entender como esos cuadrilátero o que se entiende en trading como squat, donde se están enfrentando y se puede marcar pues precisamente digamos que, bueno, la continuación la dirección de la tendencia. Por eso es que el patrón del techo redondeado y el suelo redondeado se pueden entender como los patrones más populares por parte de los mercados o por parte de, bueno, desde el punto de vista de los patrones de cambio y continuación de la tendencia. Pero claro, son un poco más difíciles de encontrar, no significa de que sean completamente imposibles, no, de hecho, aquí yo les tenía justo, si mal no me acuerdo que era en el primero o en el segundo, no era en el segundo ejemplo, teníamos acá ya ubicado anteriormente un suelo redondeado. Entonces aquí, como lo podemos observar, se marca previamente una tendencia bajista. Igualmente es que la tendencia bajista ya es predominante previamente, es decir, que tenemos un movimiento a la baja completamente marcado. Luego, lo que observamos es que se marca un máximo y que los máximos y los mínimos se empiezan a enfrentar. Ahí nosotros decimos, listo, esto es un punto de acumulación o distribución dependiendo de la dirección de la tendencia. Claro que si algunos dicen, pero si rompe con respecto al soporte, entonces es la continuación de la tendencia, entonces sería un patrón de continuación, pero entonces ya no sería un techo redondeado ni un suelo redondeado, sino que ahí ya estaríamos hablando de un patrón de cuña o incluso un banderino o bandera, dependiendo del marco temporal.
Pero en este caso, si nosotros observamos que ahí está el enfrentamiento de máximos y mínimos, pintamos la línea del cuello que va a trabajar en este caso como resistencia y vemos que se presenta previamente, que aquí está, sino que claro, no lo había marcado bastante bien, pero de hecho, hagámoslo de una vez. Y es que nosotros observamos de que se presenta ese breakout o rompimiento, rompe, confirma rompimiento, tomamos posición de venta, digo de compra en este nivel y claro, ¿dónde tomamos beneficios? Pues podemos mirar los extremos del patrón de el suelo redondeado. Normalmente el extremo estaría en ese nivel, podemos tomar beneficio en este nivel. Y que de hecho, es interesante esto. De este suelo redondeado se convierte en un techo redondeado. Vean, se marca el máximo, mínimo, máximo, mínimo. Obviamente este máximo casi lo supera, pero de hecho lo iguala. Algo bastante interesante. Es decir, que mantenemos alza, pauta en la tendencia y simplemente aquí ya, ¿qué es lo que nos queda? Pintar línea del cuello, esperar breakout, se confirma breakout, aunque claro, este retroceso es bastante interesante, pero aquí ya tenemos nuevamente un suelo, un techo redondeado y un suelo redondeado. Y de hecho esto es algo bastante popular y considero que es uno de los patrones más interesantes que podemos trabajar desde el punto de vista del trading. ¿Listo? Ahora, pasamos con los patrones de continuación. Normalmente los patrones de continuación lo que nos están diciendo es que la tendencia previa va a seguir dominando o predominando en el activo. Pero claro, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la característica? Y es que normalmente estos patrones surgen al momento en que se presentan esas pautas, o como lo mencionábamos anteriormente, descansos en la tendencia en donde estos, a diferencia de los patrones de cambio de tendencia, los patrones de continuación, se forman de una manera mucho más rápida. ¿A qué nos referimos con rápido? Pues que precisamente esos cambios pueden ser bastante veloces, los patrones de continuación de la tendencia, que los de cambio de tendencia, y que claro, como son tan rápidos, pues al momento de identificarlo, pues nosotros podemos perder un poco de tiempo ahí, o se nos pueden ir un poco las luces, porque claro, al final no tenemos como, digamos que, bastante tiempo para confirmar el patrón, sino que se dan de una manera mucho más rápida. Normalmente aquí se utilizan o surgen los patrones de continuación cuando las tendencias no están muy maduras. Es decir, a diferencia de los patrones de cambio de la tendencia, lo que tiene que existir es una tendencia que ya esté dominando en el activo, que ya haya dominado lo suficiente para decir, oiga, ya como que me cansé de dominar, entonces que pues obviamente se presenta el cambio de tendencia. En este caso no, en este caso la tendencia es bastante nueva y ahí es cuando pues precisamente surgen estos patrones de continuación de la tendencia, en donde más amplio sea el marco de tiempo, mayor va a ser la viabilidad de la figura, pero claro, entre más extendidas estén las tendencias, es decir, que ya estén muy marcadas, pues estos patrones de continuación que se pueden presentar en el corto plazo, pues pueden fallar. Y claro, ¿por qué? Porque es que normalmente las tendencias maduras siempre van a llegar a su final. No existe una tendencia, digamos que infinitamente marcada en el tiempo, por decirlo así. Entonces, como un punto que quiero que todos ustedes tengan en cuenta de aquí en adelante. Ahora, por parte de los patrones de continuación, primero tenemos el triángulo ascendente. Normalmente el triángulo ascendente es cuando surge debido a que se presenta una continuación de una tendencia alcista. Obviamente también existe el triángulo descendente que surge cuando se evidencia una tendencia previa bajista, en donde nosotros lo que vamos a poder encontrar es que las cotizaciones se enfrentan a una resistencia previa en donde los precios van a tratar de buscar mínimos y máximos cada vez más cercanos a esa resistencia. Al punto en que efectivamente cuando los máximos sean cada vez mayores o los mínimos sean cada vez más altos, vamos a identificar un punto entre esa resistencia y esos mínimos que nos van a dar el famoso breakout o el famoso rompimiento. Ahí es cuando nosotros vamos a poder determinar pues efectivamente que es un patrón de continuación de la tendencia. En este caso, como lo pueden observar, aquí lo tengo. Esto es un marco, o este gráfico está en un marco de 4 horas. Yo sé que es bastante tiempo, pero de hecho, aquí lo que nosotros podemos evidenciar es que, claro, observamos de que las cotizaciones se enfrentan a una resistencia, que cada vez los mínimos son más altos, más altos, más altos, y al momento en que se enfrenta con esa resistencia, lo que podemos ver es que forma un patrón como si fuera un triángulo. Ahí lo que nosotros hacemos es que confirmamos un rompimiento y evidentemente esperamos la continuación de la tendencia. Ojo, en este tipo de patrón de triángulo ascendente o triángulo descendente,
se puede presentar una formación de throwback o pullback, dependiendo obviamente de la dirección de la tendencia. Entonces hay que tener también bastante cuidado con respecto a estos tipos de patrones. Entonces, como para que nosotros tengamos en cuenta. Ahí el punto interesante es que nosotros identifiquemos los mínimos más altos, la resistencia, identificar rompimiento y nada, seguir adelante. Eso es lo que nos dice precisamente este tipo de patrón y que en lo personal considero que es uno de los patrones como más importantes y que nos puede generar, la verdad, diría que mayores resultados. No les voy a mentir. O sea, estos patrones de triángulo son bastante interesantes, pero claro, siempre y cuando la tendencia previa no sea tan madura. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un triángulo? No mentiras, el triángulo son únicos. Hay veces, sino que hay veces confunden es la bandera con el banderín. Pero digamos que en este caso no. El triángulo descendente se puede entender lo opuesto. Es decir, vemos que previamente teníamos una dirección bajista. Como pueden ver, este inicio de tendencia es bastante nueva. No es tan madura como para ubicarlo al final y decir, oiga, se puede presentar una continuación. No, se puede presentar, como pueden ver, un cambio de tendencia. En este caso, ¿cuál sería? ¿Doble techo o pico? Más o menos. O no, en este caso sí, no, púa. Pico es en tendencia de alcista bajista. Entonces, claro, identificamos previamente la tendencia bajista y de hecho, ¿qué podemos observar acá? Que efectivamente los precios se enfrentan en este caso a un soporte, los máximos y mínimos se empiezan a consolidar a buscar niveles cada vez más bajos y al momento de consolidar los más bajos se identifica el triángulo, esperamos el rompimiento y ahí es cuando nosotros decidimos actuar, pues obviamente tomando posición en venta. Obviamente nosotros no entramos en el rompimiento, ¿en dónde entramos? En la confirmación del rompimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos tener mayor seguridad para poder entrar a operar en ese tipo de activos. Es como una de las recomendaciones que les dejo a todos ustedes el día de hoy. Siempre operen al momento en que se confirme el rompimiento de los patrones, no al momento en que se confirme el patrón, porque es que puede ser bastante peligroso. Puede que se devuelva una o dos velas y obviamente eso les pueda generar pérdidas o que adicionalmente se puedan llegar a estopear. O sea, eso es algo que nosotros no sabemos. Listo, tenemos el triángulo descendente. Luego pasamos por parte de la cuña, que la cuña nosotros la podemos entender como normalmente que es uno de esos pocos patrones que trabaja, ya sea como un patrón para la continuación de la tendencia o un patrón de cambio de tendencia. De hecho, trabaja de las dos maneras. Ahora, ¿cuál es la diferencia para que trabaje de las dos maneras? El rompimiento. Normalmente este es un poco usual, es decir, es poco usual, y que adicionalmente es un poco difícil de identificar, porque normalmente se puede confundir con una bandera, con un banderín, con otro tipo de instrumento. Digo, qué pena de patrón. Pero lo importante es que aquí nosotros vamos a identificar es que en las cuñas lo que vamos a buscar siempre es que los máximos y los mínimos van a ir acercándose a un promedio que nos va a marcar precisamente ese techo y ese suelo por parte de la cuña. Techo, suelo. Normalmente cuando se presenta una cuña de cambio de tendencia, lo que vamos a poder encontrar es que la inclinación se va a dar hacia abajo, mientras que cuando encontramos una cuña a continuación, la inclinación se va a dar hacia arriba, es decir, a su nivel máximo, a su nivel mínimo. Claro, esto no significa que sea 100% así, porque puede que en estos casos de que pues, tengamos una inclinación bajista y en vez de romper en el techo, rompen el suelo, es decir, el rompimiento se da acá. Es decir, eso ya no sería una cuña de cambio, sino una cuña de continuación. Entonces aquí lo importante es identificar en primera instancia el techo y el suelo y buscar hacia dónde va a romper. Si nosotros vemos que rompe hacia el suelo, nada, a continuación. Si vemos que rompe hacia el techo, se puede entender como un cambio de tendencia. Y eso es algo en lo personal que considero bastante normal. Supongamos acá, con la extraída del día de hoy, tenemos específicamente un patrón, digamos aquí, se podría entender incluso como un doble techo, pero en un marco mucho, un análisis mucho más largo, vamos a poderlo entender como precisamente una cuña de continuación. Tenemos previamente tendencia bajista, como vemos que los precios rebotan entre los máximos y los mínimos. En este caso no se van acercando, sino que se van alejando, es decir, que parece más o menos un canal. Pero si nosotros observamos con respecto al último movimiento, de hecho si nosotros marcamos más o menos este punto, ya vamos a poder evidenciar de que precisamente se están acercando y que efectivamente se da la continuación de la tendencia bajista, es decir, que pasamos de un patrón de continuación de la tendencia. Mientras que en el patrón de cambio, vamos a acercarnos un poco para poder observarlo de una mejor manera. Lo que nosotros vamos a identificar que aquí es el rompimiento no se da con respecto al suelo, porque digamos en el anterior era el rompimiento con respecto al suelo, sino que se da el rompimiento con respecto al techo. Máximos y mínimos se van acercando, rompe con respecto al suelo, al techo, es decir, esto es una cuña de cambio de tendencia.
Entonces, si ven que puede ser bastante parecido, de hecho, y que adicionalmente identificarlos no es tan fácil, o sea, requiere un poco de práctica y más que todo, yo diría que de mucho análisis por parte del trader. Si el trader no, digamos que no estudia previamente el patrón de una buena manera, o una mejor manera, bueno, de pronto sí puede ser algo como bastante, digamos, difícil al inicio de trabajar, pero igualmente, créanme, uno puede trabajar de una manera bastante positiva y bastante viable por parte de este tipo de patrones de cambio y continuación de la tendencia. Lo único que yo les recomiendo es que simplemente estén analizando bastante, digamos, de una manera un poco más eficiente el tema por parte de los activos y por parte de los patrones. ¿Listo? Entonces, como para que tengamos en cuenta. Bueno, adicionalmente, unos ejemplos también desde el punto de vista del banderín. El banderín se parece mucho a un triángulo simétrico, pero la gran diferencia entre el banderín y la bandera es que el banderín se forma en marcos menores o en marcos de tiempos, en marcos menores. Es decir, estamos hablando de minuto, de 5 minutos, de 15 minutos y de 30 minutos. Ya en una hora no se puede entender como un banderín, sino que se entiende como una bandera. Y aquí nosotros lo vamos a identificar un poco más como la cuña. Sino que claro, como es en marcos de tiempo más pequeños, pues los banderines van a aparecer de una manera más rápida. Pero eso sí, no significa que se van a mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque son figuras de muy corto plazo. O sea, normalmente los patrones de continuación de la tendencia son de corto plazo. El banderín, sin duda alguna, es el de más corto plazo entre todos. Entonces aquí lo importante es que nosotros siempre identificamos un soporte, una resistencia y poder identificarlo también si va a ser un patrón de, bueno, normalmente el banderín siempre es de continuación de la tendencia. Normalmente un banderín, si se presenta el cambio de tendencia, ya sería una figura de cambio. ¿Qué podría ser? Una puga, un pico, pero es porque es que el movimiento realmente es bastante pequeño, pero eso no significa que no se le pueda, digamos que, obtener mayor información. Bueno. Y ya con esto llegamos al final de este evento en vivo o esta clase de este evento online. Si les gustó mucho, la verdad, si quieren aprender más de estos temas, si quieren saber de nuestros cursos de trading, newsletter, tutoriales sobre plataformas, servicios de asesoría, webinars o clases personalizadas, por favor, escríbanos a info@aldfx.com. Ahí ustedes van a poder encontrar todo el contenido y es completamente gratuito, pero sobre todo que ingresen a www.eldfx.com. Ahí en nuestra página van a poder encontrar bastante información y adicionalmente los invito a todos ustedes a que nos visiten en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Telegram. También tenemos TikTok y WhatsApp, pero pues en YouTube, canal de YouTube, en este caso los voy a quedar debiendo. Pero más que todo, si ustedes quieren revivir todo este contenido y lo quieren volver a verlo, volver a ver varias veces, ingresen a FX Street, que es aquel portal, en aquella comunidad, aquí, como podría decir, la verdad, que nos brinda este gran espacio, ustedes van a poder encontrar no solamente esta grabación, sino que van a poder encontrar muchos temas y son completamente gratuitos y completamente para ustedes. Entonces, si quieren saber más, si quieren aprender más, por favor, visiten a FX Street y también visítenos a nosotros www.eldfx.com. Bueno, no siendo más, les agradezco a todos ustedes por su participación. Espero verlos más adelante con otra sesión. Y no siendo más, les deseo a todos ustedes felices trades y feliz tarde o noche o día, dependiendo del país que nos estén sintonizando. Entonces, no siendo más, felices trades para todos ustedes y nos vemos en un próximo evento. Hasta luego, traders.